y también a Miguel, que es quien nos ha puesto en contacto, de manera que, bueno, la idea es poder compartir desde los distintos ámbitos, en este caso académicos, las preocupaciones que son tan significativas en este momento en relación con esta problemática de ¿no?, de la inseguridad en materia de ingresos que atraviesa una gran parte de nuestros compatriotas. Desde mi punto de vista, y con esto quisiera empezar como planteando cuál es la perspectiva que me anima, yo entiendo que la historia de la cuestión social y la historia de la política social es la historia institucional tejida alrededor de una pregunta muy importante, que es la pregunta alrededor de las formas cambiantes que van teniendo las respuestas a una pregunta que es la pregunta por, bueno, el derecho a la vida en condiciones de igualdad y de dignidad de los trabajadores y de los sectores populares en el capitalismo. Y en este sentido, el papel del Estado en la protección de la población frente a esos efectos, bueno, disruptivos del capital. Claramente, el mecanismo de mercado es un mecanismo ciego a sus efectos sociales y ambientales, ¿verdad? Y justamente, a través de la provisión de bienes, servicios y transferencias monetarias, por fuera de esta lógica del mercado, esto es normalmente bajo la forma de derechos sociales o de valores de uso, o lo que nosotros llamamos también en forma desmercantilizada, el Estado produce, regula, moldea condiciones de vida que quedan, digamos, de algún modo protegidas frente a esos efectos realmente disruptivos del mercado. Esta historia institucional es una historia en Argentina sumamente rica, desde, podemos datar en 1880, cuando empiezan las intervenciones sociales del Estado orientadas a la protección de la población, ¿verdad? Es una historia, distintos autores mencionan a Argentina como uno de los países pioneros en el desarrollo de una institucionalidad bienestarista, que por supuesto va a tener distintos capítulos, ¿verdad? Un capítulo central de consolidación de esta institucionalidad bienestarista entre la década del 40 y el 55. Y bueno, también tenemos retrocesos, una historia, la historia de la política social y la política social es un objeto de lucha permanente, no solamente en el plano académico, de los conocimientos, de las perspectivas teóricas que orientan nuestra comprensión, sino básicamente es un objeto de lucha, ¿no?, de distintos actores políticos y sociales por su ampliación o restricción, y como en todo proceso político de lucha, tampoco está totalmente estabilizado su desarrollo. Hay lugar para avances, pero también lamentablemente, y como hasta el año pasado estuvimos registrando retrocesos significativos en la institucionalidad bienestarista. Entonces, bueno, como, ¿no?, este tema nos importa mucho, y la pandemia viene en realidad a poner de relieve un problema que ya tiene, digamos, es de larga data, por decirlo de algún modo, y un aspecto de este problema para mí es que podemos caracterizar en gran medida al problema que estamos viviendo como un problema de inseguridad social derivada de la inseguridad en los ingresos de una parte significativa de la población. Entonces, mi pregunta para pensar en este tema, me parece que si uno tuviera que organizar un poco este problema, sería en torno a esta pregunta de cómo dotar de seguridad en los ingresos a adultos en edad central, porque el problema es son las personas entre 18 y 64 años, digamos, las que se denominan edad central por la cuestión laboral, ¿no?, edad activa para insertarse laboralmente,
son estas las personas que están sufriendo esta situación de alto desempleo, pero peor que el desempleo es la enorme precarización en las formas de contratación e incluso, bueno, el enorme avance de el trabajo por cuenta propia como, digamos, única salida, digamos, laboral. Entonces, el tema es cómo dotar de seguridad en los ingresos de estos adultos en edad central frente a la insuficiencia de los mecanismos institucionales de la política social que nos dimos hasta ahora, básicamente el seguro de desempleo y las políticas de asistencia y promoción, que ambos, por distintos motivos, quedan absolutamente cortos como mecanismos para avanzar en esta ampliación de la seguridad social. Y cómo, bueno, garantizar ingresos que sean suficientes y que permitan evitar la pobreza en este grupo etario, ¿verdad? Planteado así, bueno, también podemos reconocer que bueno, tuvimos dos medidas muy importantes en la larga década entre 2003 y 2015 que se abocaron específicamente a este problema de la inseguridad en los ingresos, pero para otros tramos de la población, otros grupos etarios. Básicamente, las moratorias previsionales que permitieron que más de 3 millones de personas mayores se acogieran a la jubilación y junto con ella adquirieran el PAMI, ¿verdad? Verdaderamente significó un cambio trascendental, porque implicó justamente dotar prácticamente en forma universal de una cobertura de ingresos para este sector de la población, como decimos, mujeres de más de 60 años y hombres de 65 y más. Además, como todos ustedes sabrán, el 70% de estas nuevas jubilaciones fueron, digamos, las adquirieron mujeres, con lo cual tuvo un impacto en materia de igualdad de género trascendental y que ha sido poco tematizado realmente. El otro grupo de población a la que también se cubrió en materia de ingresos, utilizando el mecanismo existente que eran las asignaciones familiares, fue el grupo de niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Y luego con la asignación por embarazo, digamos, quedó con al menos una asignación, digamos, quedaron cubiertos hijos e hijas de estos trabajadores informales por cuenta propia, monotributistas sociales, ¿no? Trabajadoras de casa de familia, etcétera. Digamos que es justamente, de alguna manera, una parte del sector por el que estamos preocupados en este momento. Yo creo que estas medidas, o sea, son tan importantes porque atendieron a este problema previamente de la inseguridad en los ingresos y lo hicieron de un modo, a mi entender, absolutamente virtuoso. Esto es, ampliando los esquemas preexistentes, ¿no? Flexibilizando los criterios de admisión y logrando por esa vía universalizar para estos tramos de edad estas políticas. En ese sentido, a mí me parece que el IFE ha sido una medida también extraordinaria, es una medida sobre la cual, digamos, me parece que se podría, mejorándolo claramente, avanzar en esta política de seguridad en los ingresos. Por supuesto que yo no tengo, digamos, un planteo completo sobre el tema, simplemente lo que yo quisiera compartir con ustedes son algunos criterios, ¿no? Normativos, algunos criterios trabajando también en línea con lo que es el enfoque de derechos humanos aplicado a las políticas públicas, ciertos criterios que tienen que ver con justamente con lo que uno piensa cómo debería ser esta política de ingresos, de aseguramiento de los ingresos para estos sectores en
Entonces no voy a hablar de la renta básica universal en general, sino de cómo pensar a partir de estos avances institucionales que estamos teniendo, cómo pensar una agenda medianamente posible. Y en ese sentido los criterios son, primero, los ingresos transferidos tienen que ser suficientes. Esto es permitir que las personas gocen de condiciones de vida adecuadas, ¿verdad? Socialmente aceptables, y constituir en ese sentido una protección efectiva frente al funcionamiento del mercado. El monto del ingreso debería, digamos, estipularse con referencia a un mínimo nacional. Por ejemplo, si decimos, bueno, hay un criterio, por ejemplo, que es la canasta básica total para el adulto equivalente, que establece el INDEC, o el salario mínimo vital y móvil, digamos, hay parámetros, o una mezcla de indicadores y seguramente con un criterio de actualización como el que se está rediscutiendo para las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, ¿no? Y el ingreso, por supuesto, debería estar disponible todo el tiempo que dure la situación, ¿no? De inseguridad en la adquisición de ingresos por parte de las y los destinatarios. Vale decir, no puede ser un programa que tenga una duración limitada cuando el problema no se resuelve. Entonces, tiene que estar disponible y además abierto a la incorporación y a la salida de las personas que, ¿no? A la incorporación de los que están en esa situación y a la salida de los que la superan. En segundo lugar, las y los destinatarios y destinatarias del ingreso deben ser las personas, es decir, el ingreso debe estar en cabeza de las personas y no de otras unidades de referencia, como fue en este caso la familia o los hogares, ¿no? Verdaderamente colocar el ingreso en cabeza de las personas hace una contribución sustancial a la equidad de género, que también es un tema que necesitamos abordar desde la política social. Entonces, más allá de la forma que revistan los grupos familiares, cada una de las personas en estas condiciones debería ser el titular y la titular del ingreso. Otro punto que creo que es imperativo discutir es que el ingreso tiene que adoptar la forma de un derecho. Históricamente, en nuestro contexto, la asistencia ha sido bastante reacia a conformarse como un verdadero derecho social, ¿no? Distintos programas pasan, distintos gobiernos pasan, y los sujetos no tienen, digamos, mecanismos para ejercer, digamos, no está considerado como un derecho, ¿verdad? Y en ese sentido, para configurarlo como un derecho, las reglas de acceso deben ser muy precisas. El acceso tiene que ser automático e imparcial una vez que se cumplen las condiciones. Las condiciones tienen que ser razonables, es decir, no se puede pedir, digamos, la declaración de indigencia para acceder a este derecho, tienen que ser razonables. Y el Estado debe ser el ámbito, obviamente, institucional de acceso, gestión y garantía primaria de este derecho. También, en ese sentido, tienen que establecerse recursos de queja que puedan oponer los destinatarias y destinatarios de este ingreso, que sean sencillos, que sean operativos, que sean gratuitos. Digamos, no se puede pretender que las personas en condiciones de inseguridad en los ingresos tengan que además litigar en tribunales porque arbitrariamente no se les concede este derecho. Entonces tiene que ser justamente procedimientos que sean pertinentes para el acceso. Y en este sentido, claramente, la consagración de derechos impone obligaciones a los estados, ¿no? El Estado tiene obligaciones, niveles de obligación que cumplir en esta materia de la seguridad social, pero también hay ciertos estándares
que tienen que tenerse en cuenta en la configuración de esas prestaciones, ¿no? Por ejemplo, el universalismo, y con esto me estoy refiriendo justamente no a la temática de una renta universal para toda la ciudadanía, como hay algunos planteos, sino que estoy pensando, como sucedió con las jubilaciones o con la asignación universal por hijo, es tomar este problema de la inseguridad en los ingresos, tramos de población, tramos de edad, pero para que ese tramo de edad sea cubierto universalmente, vale decir, por ejemplo, ahora se está planteando como a todas luces la problemática laboral de las personas entre 18 y 25 años, es la más problemática hasta ahora, la que peores indicadores tiene en materia de desempleo, y sobre todo para las mujeres. Bueno, quizás se podría tomar ese tramo de edad y decir, bueno, a ese sector se le concede, ¿no? Quizá como un primer paso, por así decir, hacia esta garantía de ingresos en este tramo, en esta edad que mencioné. Entre las obligaciones está entonces el universalismo, la no discriminación, la idea de progresividad, avance progresivo de la protección social y por lo tanto la prohibición de retrocesos, la prohibición de regresividad, la utilización del máximo de los recursos disponibles, la accesibilidad física, cultural. Por ejemplo, todos sabremos que del IFE ha quedado gente afuera por inaccesibilidad a los dispositivos tecnológicos, ¿verdad? Acceso a la información, participación de los titulares, entre otros aspectos que son relevantes cuando se da forma a un derecho. Y en ese sentido, quiero remarcar la cuestión del acceso, ¿no? Porque el derecho debe estar disponible para todas las personas en igualdad de condiciones a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Nosotros tenemos en esta forma federal tan particular, estridentes diferencias regionales que, digamos, que es necesario abordar también desde la política. Entonces no puede quedar librado a que si un municipio puede o no puede, si una comuna puede o no puede, ¿no? Es decir, acá hay una cuestión de presencia del Estado en todo el territorio que tiene que ser atendido. Y por último, cuando yo pienso en este tema de la seguridad de los ingresos, e incluso pensando en estos sectores más jóvenes también, algo que tiene que quedar claro es que asegurar ingresos no implica desmontar otro tipo de programa, y en particular los programas que acompañan procesos de terminalidad educativa o de inserción laboral, ¿no? Que todo lo contrario, hay que profundizar, ampliar, mejorar todos estos programas que contribuyan a que las personas puedan, ¿no?, obtener mejores ingresos autónomamente. Mientras tanto, esto constituye una base que asegura justamente un mínimo de condiciones un poco más, bueno, yo diría, tendría que ser justamente con ingresos adecuados a niveles de vida socialmente aceptados. Bueno, me parece que, por supuesto, hay dos cuestiones que una es reforzar la institucionalidad estatal, como dije, es decir, ese Estado tiene que estar presente en todo el territorio, y la otra cuestión que me parece que se tiene que abordar y que está en la agenda política, y creo que va a haber buenas noticias, tiene que ver con una reforma impositiva, porque no se puede pensar solo en la forma de la intervención, en los recursos que salen, sin pensar en cómo y quién contribuye, ¿no?, de acuerdo a su capacidad contributiva justamente, a formar estos recursos del Estado. Entonces, nosotros tenemos un sistema tributario muy regresivo y eso tiene que ser modificado a los fines, y además tiene que ser mejorada
la capacidad del Estado para captar esos recursos. Hace poco, seguramente todos nos hemos enterado, con el caso Vicentín, la cantidad de maniobras de evasión, elusión, eh, impresionante que hacen empresas que están en el segmento de mayor, ¿no?, capacidad económica. Entonces, realmente tiene que haber una reformulación de esa capacidad del Estado para controlar efectivamente y captar efectivamente esos recursos para, bueno, poder llevar adelante estas políticas. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que quería plantear. Dejo la palabra para Miguel y después para Anselmo, y podemos retomar después en las preguntas, el debate que se suscite. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. ¿Se escucha bien eso, más o menos? Sí. Sí, Bueno, se escucha bien, Miguel. bueno, muchas gracias, Nora. Siempre, Nora es profesora mía en la maestría, siempre es interesantísimo escucharla, es una profe muy picante, así que estuve tomando nota yo también, aprovechando. Y bueno, agradecidísimo con Anselmo por organizar la charla, con Carla, que han estado permanentemente coordinando con nosotros, ha sido todo muy sencillo. También le agradezco, no sé si andará por ahí, pero a este amigo que nombraba Anselmo en la introducción, que es Daniel Álvarez, que nos puso en contacto y un poco generó que esto fuera posible. Así que bueno, contentísimo de poder participar y discutir sobre estos temas, que me parece que tienen la relevancia que tienen, eso es lo primero que voy a decir, porque un poco tienen que ver con el tipo de democracia que nos imaginamos post pandemia, ¿no? O sea, si bien estamos discutiendo sobre cosas que no existían previo a la pandemia, muchas son problemas estructurales de la Argentina, sí nos permite este momento tan complicado y que nos ha obligado a todos a repensar un poco la cosa, sí a imaginarnos de qué manera podemos salir fortalecidos democráticamente de este periodo, sobre todo en particular con las imágenes que, bueno, estuvimos viendo estos días, que un poco siempre parece que se intentan como destruir algunos límites concretos de nuestro sistema democrático, nuestras instituciones y demás, que eso nos obliga, me parece, a redoblar la apuesta en torno a pensar con qué políticas públicas, con qué políticas sociales, con qué forma del Estado vamos a salir de la pandemia. Y yo creo que lejos de ser una discusión teórica, por supuesto, pero también muy práctica, es decir, qué políticas vamos a impulsar, qué forma del Estado queremos construir post pandemia, y eso hay que ponerlo en el debate público, porque si no, parece que solo hay ideas que nos hacen retroceder, que perdemos en el camino del debate. Entonces, me parece que hay que ponerlas sobre la mesa, trabajarlas, discutirlas, que estén latentes en el debate público. Eso es lo primero. Y bueno, yo voy a trabajar con el marco excelente que dio Nora sobre las políticas sociales en Argentina y todas estas sugerencias, estas pistas de por dónde podríamos ir. Yo he venido trabajando en todos estos meses en torno al IFE, porque me parece que nos da una experiencia concreta, que hay veces el debate se vuelve un poco difuso en lo teórico, siempre es más sencillo apoyarse sobre experiencias, y esta experiencia está, bueno, muy latente, está sobre la mesa, está para discutirse. Y bueno, lo primero para decir es eso, siempre cuando se discute sobre ingresos universales, sobre renta básica universal, salarios universales, como queramos llamarle, que tienen matices esas formas, lo primero que se decía es, siempre pareciera como que se ponen las imposibilidades por delante, ¿no? Que, bueno, las dificultades operativas que tienen los estados en Latinoamérica, las dificultades de financiamiento, ¿no? Entonces, como hacemos un diagnóstico de la estatalidad que es más bien opaco, que parece que no tuviéramos capacidades estatales construidas y demás, siempre se tiende a decir que lograr mayores niveles de seguridad de ingresos es imposible, o todo depende de lo que podamos hacer motorizando la producción y haciendo ingresar vía mercado formal más gente al mercado laboral.
Y resulta que lo que pasó con el IFE un poco desmiente esas supuestas imposibilidades estructurales que no se pueden, en las cuales el Estado tiene poco para hacer para mejorar los ingresos. Bueno, lo que ocurrió concretamente es que se implementó una medida que llevó a 9 millones de personas, que siente un precedente muy alto proporcionalmente a otras políticas sociales en Latinoamérica, tuvo un alcance muy masivo, que además es un alcance heterogéneo, es decir, metió bajo una misma política de transferencia de ingresos a un universo muy extenso, diferente en sus formas, en su estrategia de generación de ingresos, en su forma de ganarse la vida, básicamente, desterritorializado, es decir, con diferencias de situaciones socioeconómicas en el territorio argentino, es decir, una política muy amplia que llegó a sectores muy heterogéneos y que se implementó rápidamente, con dificultades. Esto es importante decirlo, por supuesto. Hubo y hay dificultades operativas que deberían o podrían mejorarse si pensáramos algún tipo de continuidad, pero verdaderamente supimos construir en estos años alguna institucionalidad vinculada a las políticas públicas, caso ANSES, que tienen fortaleza, o de las cuales más bien lo que nos permite pensar el IFE es que tenemos algunos pisos desde el cual pensar estas políticas de mejoramiento de la seguridad de ingreso en Argentina. Bueno, lo primero es eso, había capacidad estatal para hacerlo, o mínimas, de las cuales podemos desarrollar. Yo creo que en este periodo se ha ido ganando más en ese sentido todavía, fuimos ganando en capacidad. Y lo segundo era el financiamiento. Esto es imposible porque no se puede financiar. Al final de mi intervención voy a volver sobre eso porque quiero hacer una intervención concreta sobre el aspecto del financiamiento de esta política y de lo que podría continuar. Pero bueno, lo primero es eso. Un poco esta coyuntura y esta experiencia concreta del ingreso familiar de emergencia nos permitió ver que por lo menos podemos pensar que hay unos pisos desde los cuales construir. Entonces, la primera propuesta es pensar al IFE como punto de referencia, es decir, como punto de partida, no como un ideal, no es que el IFE hizo todo. Yo ahora voy a nombrar aspectos positivos y eso, pero en ningún caso voy a estar diciendo que eso es lo ideal y que tiene que quedarse así. Al contrario, creo con Nora que tiene muchos puntos que podemos y debemos mejorar. Estamos en condiciones de mejorar. Pero bueno, en concreto lo primero es un piso, un punto de partida que desmintió algunas de lo que parecían imposibilidades estructurales, ¿no? Como dice un profe también de acá de Córdoba, que se llama Javier Moreira, un poco lo que arrojó el IFE es una radiografía de la precariedad, ¿no? La precariedad entendida como un fenómeno que trasciende el desempleo, ¿no? Rápidamente estas políticas sociales se suele pensar que van solo sobre el sector de desempleados, digamos, ¿no? Y esto fue como más abarcativo, es decir, tomó al desempleo, pero también tomó en 6,5 o 7 millones de personas, a personas que tienen algún tipo de ocupación, tienen algún tipo de trabajo en diferentes formatos, cuentapropistas, trabajadores de casas particulares, monotributistas de categoría A y B, monotributistas sociales, es decir, un sinfín, una población muy diversa de trabajadores. Con lo cual, ¿qué es lo que nos muestra el IFE? Es esa radiografía, decimos, de la precariedad, porque al IFE se inscribieron, o sea, terminaron accediendo 9 millones de familias, pero se inscribieron cerca de 12 millones, ¿no? Es decir, ¿qué reveló? Y la planificación original del Estado había sido para 3,5 millones de personas. ¿Cuál es el desfasaje que hubo entre esa planificación original y la demanda que hubo del derecho después? Y tiene que ver precisamente con esa Argentina que todos conocemos, que todos sabíamos que había altos niveles de informalidad, de precariedad laboral, pero que el Estado los reconoce, es decir, tienen nombre y apellido, son estas personas, se inscriben a percibir un beneficio, tienen una fragilidad laboral que a la primera brisa económica complicada que corre, se caen para la pobreza, ¿no? Y esa es una situación y una parte muy importante de los trabajadores argentinos y la población económicamente activa. Entonces, esa radiografía nos permitió ver que si bien hay gente muchas personas que a diario construyen estrategias propias, autónomas de generación de ingresos, igualmente tienen una infinidad de dificultades para tener una vida digna.
digamos, en Argentina, ¿no? Y ya no es solamente el problema del desempleo, porque aquí siempre hay una discusión falsa cuando discutimos sobre los ingresos universales, las rentas básicas o lo que sea, que yo también quiero dar mi punto de vista porque tampoco creo que tenga que ser para toda la población en Argentina. Pero hay una discusión falsa que es, bueno, lo que hay que hacer, dice la teoría más economicista, es crecer, aumentar la producción y eso mágicamente hace que todos ingresemos al mercado formal de trabajo. Y eso no ocurre. Difícilmente volvamos a tener un periodo de expansión económica tan importante como el que hubo de 2003 hasta el 2011, y sin embargo, en ese periodo, si bien veníamos de una crisis muy importante, el 30%, hay un 30% de la población económicamente activa que quedó en torno a la informalidad laboral. Así como un núcleo rígido, ¿no? Entonces, ni en el mejor momento de expansión económica, ni cuando la economía vuela y crecíamos a tasas chinas y la producción aumentaba y demás, por años muy consecutivos, imaginen, todos nosotros firmaríamos ya si alguien nos dice que vamos a crecer durante 8, 10, 12 años consecutivos, firmaríamos ya si alguien nos dijera, bueno, apretás este botón y creces. Pero eso no garantiza, sin embargo, el ingreso de una porción muy importante de argentinos al sistema, ¿no? Al mercado formal de empleo. ¿Quiere decir esto que no trabajan? No, claramente no. Quiere decir que trabajan en marco de precarización, en marco de informalidad o directamente que están desempleados. Con lo cual, esa es la radiografía que nos deja el IFE, que blanquea eso que conocíamos, pero le pone nombre y apellido de alguna manera, y lo reconoce la institucionalidad argentina, la institucionalidad estatal reconoce eso que venía ocurriendo, y entonces instantáneamente se genera una pregunta con eso. ¿Qué haremos con esa radiografía que nos dice núcleo rígido de informalidad, que nos dice que tenemos de los 9 millones de beneficiarios del IFE, el 62% son jóvenes entre 18 y 34 años? Que esa es otra realidad muy importante, como nos marcaba Nora recién también. Nos marcó proporcionalmente que en las provincias del noroeste y del noreste argentino hubo proporcionalmente más cantidad de beneficiarios que en el resto del país. ¿Qué vamos a hacer con esa radiografía, no? Todas marcas, digamos, institucionalizadas de la precariedad, de la informalidad laboral, de esta inseguridad de ingresos que hablaba Nora recién. Entonces ahí está la radiografía. Descubrimos que podíamos implementar la política, que teníamos algunos pisos para implementar políticas de esas características, pisos operativos y financieros, y tenemos esa precariedad que nos indica la implementación del ingreso familiar de emergencia. Otro dato para sumar es que 4,9 millones de las personas que recibieron el IFE no tenían cuenta bancaria, ¿no? Significa de nuevo, significa que no trabajaban, no, significaba que estaban trabajando en condiciones en las que ni siquiera hay una transferencia de sus trabajos vinculados a una cuenta bancaria, digamos, ingresos informales, o sea, la condición de informalidad se nota muy clara. Con lo cual, bueno, esa es la radiografía. ¿Y qué saldos nos aporta el IFE para pensar la política social hacia adelante? El primer dato que nos da es que funcionó como un piso de ingresos. Es decir, como una base material, digamos, ¿no? Que esto es importantísimo decirlo porque desactiva un argumento muy importante que se suele poner en la mesa cuando discutimos estas cosas. Es, bueno, ustedes quieren darle plata desde el Estado a la gente para que no trabaje, básicamente, más o menos, pero se dice eso. Y es importante decir que el IFE en estos meses no ha sustituido el trabajo. Es decir, contuvo la imposibilidad de salir a trabajar cuando había cuarentena más rígida, pero cuando se fue recuperando, por lo menos esto hemos visto en el caso de Córdoba, cuando se fue recuperando la posibilidad de salir a trabajar, ninguno de los beneficiarios del IFE dejó de trabajar por cobrar esos 10.000 pesos. Lo primero que hay que decir, lo decía Nora recién, es que nadie vive en esta Argentina con 10.000 pesos, por supuesto, ¿no? O sea, nadie puede dejar de tener una estrategia autónoma de generación de ingresos cobrando 10.000 pesos. En todo caso, lo que tiene lugar, como le decía recién, es un piso de ingresos y hay un ensamble de ingresos, un ensamble entre el aporte, la transferencia que hace el Estado y la generación propia de ingresos. Y es un mecanismo interesante que yo creo que hay que cuidar, digamos, ¿no? Es decir, las personas tienen sus
estrategias propias y el Estado los empuja, digamos, los apoya. Hace poco hay un ejemplo muy interesante que puede ser para mí una experiencia a replicarse, o cómo uno se imagina que podría funcionar el IFE o un ingreso universal de acá en adelante, una política de dar mayor seguridad de ingresos. Acá en Córdoba tenemos una serie de ferias populares, una de ellas está en un parque muy grande que se llama Parque Las Heras, y eso se formalizó, el Estado municipal la formalizó, le dio una serie de ventajas para que pudieran ponerse, mobiliario, para que estuviera mejor la feria, un espacio concreto, y el 90%, según el censo que hizo la municipalidad, el 90% de los beneficiarios del IFE, de los feriantes, cobraban el IFE. El 90% de esos trabajadores cobraron el IFE, lo siguen cobrando ahora. Entonces, un poco estuvimos preguntando nosotros cómo funcionaba, qué hacían con ese ingreso. Y bueno, les permitía mejorar su producción, les daba mayor tranquilidad para pensar su día a día, les permitió pagar alquileres, si se rompió una ropa, arreglarla, si les da una mayor estabilidad que permite incluso pensar mejor su propia estrategia de ingresos, que es lo que venden, lo que pueden comerciar en esas ferias populares que hay en Córdoba. Entonces, como se ve, no hay reemplazo del trabajo y funciona como un piso de ingresos que permite ensamblar con los que se generan por vía propia, digamos, ¿no? Entonces, esto es como importante decirlo, porque en Argentina hay que decirlo muy claro, la categoría de desempleado es un poco tramposa, digamos, ¿no? Nadie en Argentina se queda en su casa mirando el techo, máxime si no tiene ingresos, digamos, si está en una situación de desempleo o de enorme precarización. Al contrario, buscan como pueden. Entonces, el cambio paradigmático que hace el Estado es reconocer que ya hay un trabajo hecho, digamos. Entonces, esto es importante para pensar si hay que agregarle una condicionalidad o no a una política de transferencia monetaria de estas características. Es decir, una condicionalidad le hace, bueno, tiene que hacer este trabajo para que le transferamos el monto ese de dinero. Bueno, en los casos donde hay, como decía Nora recién, claro desempleo, esa gente sale y no encuentra y demás, si uno puede atar una transferencia monetaria de este tipo a otros programas, por decir uno, Potenciar Trabajo, que es un programa nuevo del Ministerio de Desarrollo, que está atado a empleabilidad, a cuestiones, a trabajos comunitarios, digamos, ¿no? Urbanizaciones, cuidado de espacios públicos, etc. En ese caso sí, pero esos son 2 millones de la población total que cobró el IFE. El resto tiene una actividad laboral, que en todo caso lo que hay que ver es cómo se apoya o cómo se reconoce eso. Entonces lo que digo es, ahí hay que pensar más bien, el Estado lo quiso a través del ingreso familiar de emergencia, es reconocer el trabajo. Por eso a mí más que ingreso o renta básica universal, me gusta decir salario universal, que tiene una diferencia con el salario social complementario, que esa es otra idea de los movimientos sociales, está buena para discutirla, es interesante, pero yo creo que el IFE fue superador de esa idea, que llegó a una población más extensa y más diversa en torno a su estrategia de generación de ingresos. Lo que digo es, el IFE funcionó como, en esos casos, como un salario, digo que el Estado puede decir el salario universal en vez de ingreso universal, porque lo que hace primero es reconocer que ya hay un trabajo que se estaba haciendo. Digamos, no es que no había un trabajo ahí. Lo que pasa es que estaba por fuera del mercado formal. Entonces yo lo reconozco con una transferencia monetaria y estoy reconociendo en ese acto, no le reconozco solo un ingreso que le corresponde porque tiene que ver con el derecho a vivir mejor y todas esas cosas que decía Nora, sino que además le reconozco algo que para los argentinos es muy importante. Yo en todo este tiempo es como que siempre estoy en tensión con esta idea de si trabajo, no caer en una lógica sacrificial del trabajo, esto es que las personas tengan que matarse para vivir con lo mínimo, esto me parece que es tremendo, eso no creo eso, pero sí también entendí por las luchas sociales en Argentina, en las luchas laborales, que el centro simbólico del concepto trabajo es muy importante, digamos, para las personas, que tiene que ver con un sentido de pertenencia hacia la sociedad. Leyendo trabajo de cuestiones laborales y demás, trabajo de investigación, entrevistas directas y demás, aparece esto, la utilidad social, la forma de sentirse útil para su propio núcleo cercano, familiares,
etcétera, lo que organiza de rutina un empleo, digamos, ¿no? Un trabajo, todas esas cosas están. Y lo que más bien me gusta pensar es que el trabajo aparece no bajo la forma conceptual que el mercado le pone, es decir, como si no fuera a trabajar, ser artesano y vender en la feria, ¿no? Es como, eso parece que no es un trabajo de la forma en que lo conceptualiza el mercado, digamos, ¿no? Lo que hace el Estado es reconocer esas otras tantas formas laborales que existen, formas autónomas de generarse ingresos, diciendo que esas personas haciendo esos trabajos que no estaban reconocidos formalmente, están creando comunidad, están creando valor social, están creando valor económico, y están creando comunidad, básicamente, ¿no? Entonces, a mí me gusta llamarle salario porque la mecánica que me parece que tomó, y que creo que sería un error retroceder en esto, hay veces que escucho algunas ideas o de funcionarios, de gente cercana al gobierno que propone cómo recortarlo, digamos, ¿no? Como focalizarlo más en algunos pequeños sectores, por ejemplo, solo en los desempleados, y a mí me parece que ese sería un retroceso muy grande, porque dejaríamos de reconocer ese trabajo en condiciones precarias y apoyarlo, generando un piso de ingresos mejor, generando mayor estabilidad, generando mayor tranquilidad para pensar la vida cotidiana de todas esas personas, si lo recortáramos, ¿no? Entonces, bueno, estas ideas, por supuesto, para discutirlas largo, yo tengo siempre la claridad que nos inscribimos en un debate que no es nuevo, además que tiene múltiples desarrollos y hay muchas ideas sobre esto, pero a mí me parece que en esta clave lo que tendríamos que pensar en Argentina es, bueno, a partir de una experiencia concreta, que generó todos estos efectos positivos que digo, que llegó a esas poblaciones tan diversas, que nos permite pensar en continuidades que tengan en cuenta toda esa población. Y lo primero que voy a decir, ya para ir cerrando, es que lejos de creer que hay que focalizar la política o que volverla extensiva a toda la población económicamente activa, yo creo que hay que manejarse con este universo que nos dejó el IFE como política, digamos, más o menos, pero manejarse acá porque tiene un criterio universal. Universal en tanto llegó a una heterogeneidad de sectores muy amplia, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que cuidarlo, defenderlo. Como decía Nora, en todo caso, que las personas que salgan de esta transferencia monetaria lo hagan porque ingresaron en todo caso al mercado formal y ya están cubiertos. Pero hasta tanto, sostener una política bien extendida y bien amplia como fue el ingreso familiar de emergencia. Finalmente, una mención sobre, digamos, de alguna manera, lo que tiene que ver con el financiamiento. Que este es un tema siempre delicado, porque supone, en primer lugar, como decía Nora, tocar intereses que, digamos, son muy importantes, que tienen, no es solo que tienen capacidad económica de acumulación, sino que tienen capacidad política, dan pelea por eso. Pero un gran descubrimiento del IFE, diría, que nos permite pensar en adelante, un ingreso universal, un salario universal, como queramos llamarle, tiene que ver con cómo se desanclaron los combates políticos. Y en esto quiero ser claro para que se entienda bien. Siempre cuando pensábamos una política de transferencia masiva de ingresos, sí o sí lo atábamos a que tenía que venir de la mano para poder implementarse, sí o sí de una reforma tributaria, que por supuesto impacte más sobre quienes más tienen, ¿no? El problema de eso era que siempre una cosa anulaba a la otra. Como no podíamos hacer la reforma tributaria porque los sectores concentrados resisten, tienen capacidad política, miren lo que nos cuesta poner un aporte por única vez, que ni siquiera es un tributo que va a quedar, a las 12.000 personas que más ingresos tienen en Argentina, miren lo que cuesta hacer una reforma tributaria, pero además en Latinoamérica, cada vez que se ha intentado avanzar en estas 2 décadas en impuestos progresivos que vayan sobre las riquezas, digamos, que graben más la riqueza, ha habido casi golpes de Estado todas las veces, digamos, ¿no? El caso de Ecuador, en Venezuela, en tantas experiencias que hemos tenido, incluso en Argentina, cada vez que quisimos grabar un poco más a la riqueza.
Con lo cual, ¿qué es lo que nos pasaba? Decíamos, no podemos tener una política de transferencia masiva porque no podemos grabarle la riqueza a estas personas. Lo que descubrimos en este periodo es que el IFE se pudo financiar con emisión monetaria. Y siempre este es un tema espinoso porque al toque todo el mundo dice, bueno, mayor emisión genera mayor inflación, que es un presupuesto de la ortodoxia económica, que lo que estamos viendo, y esta es la maravilla de tener una experiencia concreta, es que son premisas falsas, digamos, ¿no? Acabamos de venir de los meses con mayor emisión monetaria de la historia argentina, estos durante la pandemia, por el motivo que sea, pero tenemos a esta altura una inflación en 7 meses, tuvimos hasta julio, no están los indicadores de agosto, pero hasta julio tuvimos 16% de inflación acumulada, es decir, que si pensamos en adelante terminaremos en torno al 30%, cuando en el 2019, con emisión cero, congelada, igual que en 2018, no emitimos un peso, tuvimos inflación de 45 y de 56%, nos hace pensar que estas premisas no solo que estaban totalmente erradas, sino que el Estado tiene en determinadas coyunturas, sobre todo en las coyunturas donde hay recesión económica, que ver a la emisión como una herramienta más. ¿Significa esto que podemos emitir todo lo que queramos y no pasa nada? No, por supuesto que no. Tenemos algunas restricciones de cuánto se pasa de las emisiones a dólares, eso es más largo, no voy a entrar ahí. Pero lo que digo es aprender a mirar a la emisión de moneda como una herramienta más que tenemos en la caja de herramientas. Entonces, lo que es interesante pensar es, cuando estamos en condiciones de recesión económica, que venimos de quebranto, ahora recuerden, está la pandemia, pero veníamos 2018 de recesivo, 2019 de recesivo, y veníamos con la economía absolutamente desmonetizada. Con lo cual, se pudo hacer también porque había margen para vivir. ¿Quiere decir esto que podemos sostener siempre una política de estas características con emisión? No, rotundamente no. Lo ideal es que eso se financie con tributos. Lo que voy a decir, volviendo al planteo que decía de desdoblar las luchas políticas de estas políticas sociales, es que pudimos implementar la política sosteniéndola en un primer momento con emisión, eso no se trasladó directamente a inflación, y en un segundo momento, si hay mejoramiento económico, si hay un robustecimiento de las finanzas, recuerden que cuando hay crecimiento económico se robustecen las recaudaciones de los estados, uno ahí puede pensar que se financie a través de la cuenta primaria, es decir, de lo que recaudo de impuestos lo pongo para financiar la política. Lo que digo es ser más flexibles y no, digamos, no vetarnos esa posibilidad, que es una posibilidad cierta y sin problemas de aplicar en determinados momentos. Soy categórico en esto, porque como les digo, no es algo que pueda extenderse, porque sí puede tener en algunas situaciones, se puede trasladar a precios, sobre todo cuando se traslada al dólar una parte grande de la masa de dinero, o circula más velozmente el dinero. Eso es más teórico, pero quiero decir, desdoblamos, implementamos la política, la apoyamos con emisión, en todo caso, si hay un círculo virtuoso, la podemos sostener con impuestos. Lo que digo es, vimos que hay viabilidad técnica, creamos una capacidad operativa del Estado, reconocimos trabajo que se hace en condiciones de precariedad, pero que se hace, el Estado lo reconoce institucionalmente, le pone rostros a esas personas, les pone nombre y apellido, los apoya, los ayuda en sus estrategias propias de generación de ingresos, y construimos también viabilidad del financiamiento. Yo también creo, como Nora, que debe haber, una reforma tributaria después, por supuesto. También voy por eso, porque además esas reformas generan mayores niveles de redistribución de la riqueza, con lo cual también estoy de acuerdo en eso. Pero para cerrar, y no me quiero extender más, creo que el IFE funcionó como punto de partida, como experiencia concreta para desde ahí ver qué es lo que falta, que nos permitió crear mayores capacidades en el Estado argentino, que funcionó como un piso de ingresos para 9 millones de personas, que nos hizo descubrir con mayor precisión cuáles son esas personas y en qué situaciones están,
que nos permite trabajar en complementariedades entre otros programas de empleo y estas transferencias de ingresos, y que nos permite sobre todo, y con esto cierro, construir un piso democrático distinto a la salida de la crisis, digamos, ¿no? En el post-pandemia estos problemas existían antes y van a estar profundizados por la pandemia. Con lo cual creo que un error muy importante sería no darles continuidad teniendo los problemas enormes de demanda y de mercado interno que vamos a tener a salir de esta crisis. Con lo cual, desde acá hacemos un humilde voto para que estas políticas tengan continuidad en otro formato, atendiendo los problemas operativos que hubo, es decir, desfasajes entre los pagos, dificultades para inscribirse, asimetrías territoriales y demás, pero generando un piso de ingresos que es muy importante para la Argentina y que es, repito, y con esto cierro, un nuevo piso democrático para nuestro país en un momento en que parece que se rompen algunos límites de los consensos democráticos. Creo que lo que nosotros tenemos que hacer es radicalizar esos consensos democráticos y generar mejores pisos para fortalecer nuestra democracia. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a vos, Miguel. Anselmo, Sí. ¿dejamos las preguntas para el final o querés que en este... Sí, dejamos la pregunta al final. Voy a hacer algunas presentaciones simplemente sobre la temática que se viene debatiendo y después, en todo caso, las preguntas. He visto algunas de las, digamos, a los aportes que han hecho algunos participantes en el chat, los fui siguiendo, así que bueno, nada. Después, en todo caso, damos lugar a las preguntas. Hay varias cosas que me gustaría plantear, tampoco me quiero extender demasiado, creo que la idea es respetar un tiempo estimado importante de concentración de todo lo que estamos participando. Ahora ya me acomodé un poquito más. Una de las primeras cosas que yo hoy quise decir cuando arrancamos, y no lo dije, digamos, pero me parece que es bueno decirlo, algo lo dijo Miguel recién también, digamos, los hechos particulares del día de ayer fueron realmente graves y creo que como intelectuales, como universitarios, como miembros de una comunidad, no podemos dejar pasar de largo sin decirlo. Digamos, realmente no sé, todos estamos de acuerdo que dentro de un marco democrático es legítimo que cada uno haga los reclamos y esos reclamos, si son salariales y para dignificar la vida, siempre, digamos, los respetamos, pero la manera en que ayer se llevó adelante ese reclamo con los patrimonios del Estado, con armas y de carácter extorsivo en la casa del gobernador de la provincia de Buenos Aires primero y en la residencia presidencial después, no es tolerable, porque esa no es el tipo de vida comunitaria que queremos que se construya. Por lo tanto, digamos, mi más rechazo más profundo a esa manifestación de, digamos, de extorsión que hizo ayer la bonaerense, y la verdad que si bien hoy no he seguido mucho los medios de comunicación, no sé cómo ha seguido en el día de hoy. Pero, digamos, creo que el compromiso con la institucionalidad, el compromiso con la República, el compromiso con la democracia debe ser fuerte y nada, quiero expresarlo con total vehemencia. No es el momento para tibieza, no es momento para esconderse, sino para dar la cara y refrendar nuestro compromiso con el sistema democrático. Eso, digamos, salgo ahora de esa cuestión que lo quería decir al inicio y meterme un poco más en los temas que estamos debatiendo. A ver, yo voy a hacer algunos planteos primero de carácter general y algunas cosas más disruptivas quizás de lo que se venía diciendo ahora, hasta ahora, digamos, tanto lo que planteó Nora como lo que planteó Miguel. La primera cuestión, digamos, que me parece que es necesario, digamos, por lo menos desde mi punto de vista, afirmar es los procesos de cómo se construyeron los estados de bienestar, tanto en Europa como en América Latina. Digamos, algunas cosas que voy a decir es simplemente de carácter general, insisto, si después hay preguntas, en todo caso responderemos esas preguntas profundizando un poco más. A ver, los estados, ¿qué es el estado de bienestar o el welfare state keynesiano, como algunos autores les gusta nombrar? Básicamente es un estado que se preocupa prioritariamente por lograr un estándar mínimo de bienestar. Es decir, la discusión acerca de la desigualdad es histórica.
Desde el surgimiento mismo del capitalismo, Adam Smith, David Ricardo, Malthus, Marx, todos ellos vinieron planteando históricamente el problema de la desigualdad y cómo enfrentarlo, ¿no? Es decir, desde Malthus, que es quizás el más disruptivo de todos estos autores, diciendo de que el problema de la pobreza tiene que ver con que la población crece geométricamente y la, digamos, producción de alimentos crece adimétricamente, por lo tanto, siempre se produce menos de la cantidad de alimento que en la sociedad se necesita, ergo hay pobres. Y como hay pobres, la única variable a tocar, digamos, en todo caso, tendría que ser la variable demográfica, es decir, como diría en la doctrina social de la Iglesia, digamos, si la comida no alcance para todo, digamos, eliminemos comensales. Y, digamos, la doctrina social de la Iglesia lo que dice es, o ampliamos el banquete para que ingresemos toda la mesa a comer, o eliminamos comensales. Por supuesto que el planteo es ampliar el banquete para que todos podamos vivir, para que todos podamos, digamos, comer, en definitiva, que es lo mínimo y básico que una digamos, población, que una persona debe tener. Por lo tanto, digamos, el problema de la desigualdad es un tema que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. Si hay algo que demostró Piketty, digamos, en su libro, digamos, muy famoso, que se llama El capital en el siglo XXI, es tomar series estadísticas de 3 siglos y de 20 países para demostrar que el problema que es inescindible entre la pobreza y la riqueza. Y que durante todos estos 3 siglos, la riqueza fue concentrándose, salvo en un pequeño periodo de la historia de estos 3 siglos, que es el periodo de los 25 años de implementación del estado de bienestar. Por lo tanto, digamos, el planteo, lo que él dice es que, digamos, el carácter de la riqueza y de la pobreza es hereditario, ¿sí? No da lo mismo nacer en cualquier lugar. Como diría Marx, el hombre construye su historia, pero en condiciones no determinadas por él. La primera mitad de la frase supone que el hombre construye su historia, por lo tanto es el único responsable de todo lo que le pasa. Si esto es así, digamos, cada uno es responsable de lo que le pasa, es decir, que si le va bien es responsabilidad suya y si le va mal también es responsabilidad suya. Por lo tanto, ese individuo no puede exigir a la sociedad que se haga cargo de sus problemas cuando le va mal, porque es pura y exclusiva responsabilidad de él. Que este es el discurso de la meritocracia que hoy está con tanta potencia. La segunda mitad de la frase supone que el hombre hace su historia, pero en las condiciones no determinadas por él. Es decir, que las condiciones materiales de existencia no están determinadas por el individuo, sino que son construidas socialmente. Por lo tanto, el individuo no puede ser el único responsable de lo que le pasa si existe una sociedad que genera y sostiene un proceso de concentración de riqueza y de desigualdad. Por lo tanto, en ese sentido, digamos, es dable esperar que el ciudadano, los miembros de una sociedad, requieran que esa sociedad se haga cargo de la desigualdad que genera y por lo tanto se haga cargo de brindarles servicios, protección, ¿sí?, para poder desarrollar dignamente su vida. Es decir, obtener las condiciones materiales para la reproducción de su propia vida. El estado de bienestar vino a intentar construir esto, ¿sí?, después de una Primera Guerra Mundial, después de una profunda recesión como fue la de la década del 30 y después de una Segunda Guerra Mundial. Digamos, en realidad, lo de guerra mundial tiene que ver más con una concepción eurocéntrica que muchas veces tenemos. En realidad es una guerra europea más Estados Unidos, porque el resto del mundo en realidad no participó de la guerra. Todo Asia, todo África y gran parte de América Latina no participó de esa guerra. Por lo tanto, denominar la guerra mundial es una exageración. Pero bueno, todavía no nos podemos desprender de miradas eurocéntricas que tenemos y por lo tanto seguimos denominando guerras mundiales. Sin embargo, son guerras europeas más Estados Unidos. Pero esas 2 guerras, digamos, que significó, vino a traer que en un determinado momento, digamos, el Estado se hiciera cargo del bienestar de la sociedad. Y ese es el único periodo que, digamos, documenta Piketty como el periodo en donde hubo un proceso de desigualdad menor.
en el resto de los 3 siglos que él analiza con datos precisos, con estadística precisa, cosa que no había antes, por lo tanto no se podía demostrar esto, digamos, él lo que termina demostrando precisamente es que ese es el periodo que... Ahora, ¿cómo fueron los estados de bienestar? Si bien se aplicó en casi todo Occidente, incluido América y América Latina, ¿sí? La característica que tuvieron los estados de bienestar no fueron homogéneos en todos los países, ¿sí? Richard Tillmuss establece, digamos, categorías o categorizaciones, ¿sí? O tipología, mejor dicho, de estado de bienestar. Y él va a definir 3 tipos de estado de bienestar. Un estado de bienestar meritocrático, un estado de bienestar residual y un estado de bienestar universal. ¿Cuáles son las características de estos 3 tipos de estado? El estado residual, de bienestar residual, es aquel estado que se ocupa de la problemática de la pobreza allí cuando las personas quiebran. Es decir, allí cuando ya no hay nadie quien lo pueda proteger, ya no hay nadie quien lo pueda cuidar. Es decir, cuando ni siquiera la familia lo puede atender. Entonces el Estado recurre, ¿sí?, a dotarlo de ciertos beneficios o de ciertas condiciones materiales para la reproducción de su vida cuando ya nadie lo puede ayudar, cuando ya nadie lo puede proteger. Esa tipología de Estado, Richard Tillmuss lo identifica con Estados Unidos. Es decir, no hay políticas públicas concretas del Estado para proteger a la ciudadanía, para promover el desarrollo personal de los ciudadanos norteamericanos, sino que el Estado solamente actúa, ¿sí?, con la problemática de la pobreza allí cuando ya no hay nadie de los miembros de la sociedad que pueda dar cuenta y ayudar a esos, digamos, esos individuos. El estado de bienestar meritocrático supone que para poder acceder a los beneficios de políticas sociales deben tener un mérito. Normalmente, como el diseño de las políticas sociales en la mayoría de los países con esta característica de estado de bienestar son, digamos, productivistas, como dice Klaus Hofe, ¿sí?, que tienen diseño productivista, es decir, que para acceder al beneficio de las políticas sociales tienen que tener el mérito. Y el mérito es estar inserto en el mercado laboral formal. Es decir, que si uno tiene trabajo formal, digamos, accede a un conjunto de instituciones de políticas sociales que están atados al empleo. Por ejemplo, uno tiene vacaciones pagas en la medida que está en el mercado laboral formal. Uno accede a la jubilación en la medida que está en el mercado laboral formal, por lo tanto aportó y después se supone, comillas, tendrá una vejez digna. Uno accede a la obra social en la medida en que está, digamos, en el mercado laboral formal. Uno accede, o accedía, porque después esto se fue modificando en el siglo XXI, ¿sí?, a la protección y al cobro de los salarios familiares siempre y cuando estaba en el mercado laboral formal. Es decir, que gran parte de las políticas sociales, de los institutos de beneficios sociales, estaban atados al empleo. Y aquel que no tenía empleo no tenía ninguno de estos beneficios. Es decir, si va de vacaciones, no tiene ingreso. Es decir, no tiene jubilación porque no aportó, ¿sí? No tiene asignación familiar porque no está en el mercado laboral formal. Esa característica de estado de bienestar es propia de la Argentina. En la Argentina solamente hubo 2 políticas con pretensión universalista. Digo protección porque nunca tampoco alcanzó al 100% de la población, que son, mejor dicho, la educación y la salud. Es decir, que la única condición para acceder al sistema educativo es ser ciudadano argentino. Es más, en este último tiempo, la educación se volvió obligatorio. Es decir, que si uno no accede, te obligan a hacerlo a los menores de edad para que vayan a la escuela. So pena de que los padres inclusive puedan ser llevados, digamos, y puestos ante la justicia si así no lo hicieran. Lo mismo pasa con el sistema de salud. Los sistemas de bienestar, los estados de bienestar universalistas, otorgan los beneficios de políticas sociales atados a la condición de ciudadanía. Es decir, que en tanto uno es ciudadano
y por el solo hecho de ser ciudadano accede a los beneficios de políticas sociales. Básicamente este tipo de estado de bienestar, no totalmente universalista, pero con mucha característica de este tipo de estado de bienestar, son los países escandinavos. Son ellos quienes más han generado política de corte universalista. Como decía, en la Argentina la tipología de estado de bienestar es de un estado de bienestar de carácter meritocrático. ¿Qué se pensaba en la década del 40? Que la universalidad del acceso a los bienes y protección social eran por agregación. ¿Qué significa esto? Como todo el mundo está empleado, todos acceden al salario familiar, todos van a tener una jubilación, todos van a tener vacaciones pagas, es decir, que se volvía universal de hecho. Pero digamos, ese pleno empleo, que muchos hablan de pleno empleo en estos periodos que va de entre el 45 y el 70, como los 25 años gloriosos del estado de bienestar, sin embargo era mentiroso, porque el pleno empleo denotaba que el pleno empleo era solamente para los varones, porque las mujeres no estaban insertas en el mercado laboral. Por lo tanto, así también había una división sexual del trabajo, lo que marca que desde ese tiempo a esta parte hay patriarcado. ¿Sí? Porque no es de carácter universal tampoco. Entonces, en los 90, hasta este tipo de estado de bienestar, con esta lógica, con esta característica, se desarticula. ¿Por qué? Porque gran parte de este tipo de estado de bienestar en la Argentina estaban basados a partir de políticas económicas de corte keynesianos. Recordarán que Keynes, ¿sí?, un lord inglés, economista, ¿sí?, hizo su libro, La Teoría General. ¿Y qué era lo que planteaba Keynes muy sucintamente? Después de la gran crisis del 30, ¿sí?, no encontraban la vuelta de cómo resolverla. Crisis 29-30, quizás la crisis más profunda, ¿sí?, del capitalismo. Algunos entendían que el problema era de oferta, que a diferencia de lo que pensaba Malthus, la revolución de los procesos de trabajo taylorianos y fordistas significaron que hoy sí era, en ese tiempo sí era posible producir tantos alimentos como la sociedad demanda, es decir, que el crecimiento de la producción de alimentos era exponencial, la producción en serie, la cinta transportadora, la cadena de montaje, etcétera, etcétera. Por lo tanto, había un problema de sobreoferta. Y en esa lógica liberal, tal cual lo planteaba John Battista Say, mucho tiempo antes, un autor clásico de la economía, que los precios están referenciados en ese juego de oferta y demanda, y que cuando la oferta es más alta, mayor cantidad que la demanda, los precios tienden a caer, y que cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios tienden a subir. Entonces, si había un problema de oferta, bajaban los precios. Si bajaban los precios, había menor estímulo a invertir. ¿Por qué? Porque había menos ganancia. Si había menor estímulos a invertir, entonces entramos en un proceso de recesión. Eso llevó a que los primeros tiempos de la post-crisis del 30, digamos, la mayor parte de recomendaciones de políticas económicas, de políticas públicas económicas, eran que baje la oferta. Como decían algunos autores de esa época, se llegó a tirar mercancía al mar, con tal de que escaseen esos productos, la escasez haga que, digamos, los productos que se ofrecen en el mercado sean menor que la demanda, eso subirían los precios traerían más ganancias, la suba de los precios, más ganancia, más inversión, y volveríamos al círculo del crecimiento económico. Sin embargo, eso no pasó. Y lo que vino a decir Keynes, no dicho así, pero muchachos, así no es la cosa. Por más que nosotros hagamos escasear los productos, los precios no van a subir, sencillamente porque la gente no tiene capacidad de consumo, no tiene ingreso, no tiene posibilidad de comprar. Tiren toda la mercancía que quieran al mar, pero la mercancía no se va a vender en tanto y en cuanto no tengan capacidad de consumo. Entonces,
las políticas keynesianas vinieron a recomendar que el Estado intervenga en la economía para dotar de capacidad de consumo a la sociedad, es decir, que le dote de ingreso a la sociedad. Es más, llegó a decir que si era necesario contratar a una persona de día para que haga un pozo y contratar a otra persona a la noche para que tape ese pozo, por improductiva que parezca la tarea, era necesario porque lo que importaba es que haya dos personas con ingresos para aumentar la demanda efectiva y así hacer crecer nuevamente la economía. Ahora, esa política económica keynesiana cayó en desgracia desde el 73 en adelante. Primero, con las experiencias del neoliberalismo implantado en Chile con Pinochet a punta de cañones y de fusiles, con los Chicago Boys viniendo a hacer ese experimento en Chile, apoyado luego con la llegada del Papa Juan Pablo II, que venía de Polonia y apoyando en contra del comunismo a Lech Walesa, ¿sí? En el 77. Por supuesto que consolidado con la llegada al poder en el 78 de Margaret Thatcher, en el 80 con Ronald Reagan y en el 81 con Helmut Kohl. Entonces, ahí se empieza a plantear una reforma estructural de los estados de bienestar, que primero fueron en Europa y que en los 90 llegó en la Argentina. Y había que desarticular todo el estado de bienestar. Había que desarticular todas las políticas keynesianas. Por lo tanto, los procesos de reforma llevados adelante en los años 90 implicaron romper con los principios básicos del keynesianismo en el Estado argentino, ¿sí? Que tenía que ver con el Estado empresario, allí vinieron las privatizaciones, que tenía que ver con el pleno empleo, allí vinieron los procesos de, modificación de las normativas y flexibilización laboral para que haya mayor cantidad y más facilidad a los despidos, y vinieron a tocar todos los instrumentos de políticas económicas de ese momento. Ahora, como la característica de estado de bienestar en la Argentina eran meritocráticas y estaban atados al empleo, en el momento mismo en que se genera la desocupación, se genera la exclusión social. Porque aquel que pierde el empleo no solamente pierde el ingreso directo denominado salario, sino que también pierde todos los salarios indirectos que se denominaban instituciones de políticas sociales. Pierde la posibilidad de jubilarse, pierde la obra social, pierde la asignación familiar, pierde las vacaciones pagas. Es decir, que queda un paria social, un excluido social. Por eso, la década del 90 significó una problemática tan profunda para la pobreza. Y llegamos a tener, con la crisis posterior del 2001, 54% de pobres. ¿Sí? Entonces, los arreglos institucionales del estado de bienestar en la Argentina nunca resolvieron la problemática de la pobreza. Hubo momentos de pleno empleo en la década del 40-50 que disimuló esta problemática de la pobreza porque como todos tenían empleo y todos tenían ingresos, no había tal cantidad de pobres. Pero allí cuando, empezó este proceso de flexibilización laboral, pero que además está atado al cambio de las estructuras organizativas del trabajo, a los saltos tecnológicos que permiten, cada vez que hay saltos tecnológicos, hay menor creación de empleo. Pero al mismo tiempo, ¿sí? La necesidad, a veces como dicen las feministas, ¿sí? Por necesidad de emancipación, las mujeres salieron de ese ámbito íntimo, de esa esfera íntima, de esa esfera privada de explotación que son las casas, la familia, y a encontrar un espacio de emancipación que era el trabajo. Muy diferente a la lógica del pensamiento marxista que siempre entendió que el trabajo asalariado es un ámbito de explotación. Sin embargo, las feministas entendían que eso es un espacio de emancipación para obtener sus propios recursos y poder liberarse de las opresiones que eran mucho más fuertes que vivían en el ámbito de la esfera íntima, en el ámbito de la familia. Entonces, aumenta la cantidad de oferta de trabajo, porque hay más gente queriendo trabajar,
y por el otro lado los cambios tecnológicos disminuyen la cantidad de trabajo para ofertar. Y hay un desajuste, por lo tanto hay desocupación. Y si a esto le agregamos las políticas del Estado tendiente, ¿sí?, a generar una modernización de carácter excluyente, como diría Rubén Lobolo, era una dinámica buscada la exclusión social, entonces se generaron cada vez más pobres. Las primeras décadas del siglo XXI vinieron hasta intentar corregir esto. Ya en este tiempo venía la propuesta de ingreso ciudadano. ¿Qué es el ingreso ciudadano? El ingreso ciudadano pretende, esperen un cachito que acá lo busco, pretende, yo no sé si me estoy yendo, que Carla me diga si me fui demasiado en el tiempo y lo trato de acortar. Un cachito más podemos seguir. Dale. Los tenemos 10 minutitos, pues si no se nos van horas. Está bien. Nada, el ingreso ciudadano lo que supone es, digamos, hacer que las políticas de transferencia, de protección, de ataque frontal a la pobreza sean de carácter universal, individual, incondicional, que sean transferencias monetarias y que tengan la lógica y la característica de preventiva. ¿Qué significa toda esta característica? Primero, que sea universal, es decir, que ese ingreso ciudadano abarque a toda la ciudadanía, independientemente de su condición de género e independientemente de su test de recursos, si tiene o no tiene recursos. Es para todo, para todos, ¿sí? No importa cuánto gana, cuánto no gana, si está inserto o no inserto en el mercado laboral, no importa su inclinación sexual, no importa su condición de género, sino que es para todos por el solo hecho de ser ciudadano argentino. Es decir, que esa política va a estar atado a la condicionalidad de ser ciudadano. Es decir, que es de carácter universal porque es para todos los ciudadanos. Que sea individual implica romper con la lógica anterior, ¿sí?, de la mayor parte de las políticas sociales de transferencia. Recuerden ustedes que en la década del 80 y en la década del 90, la discusión pasaba porque las políticas sociales que gestaba el Estado debiera salirse de transferir bienes, mercancía, y empezar a transferir recursos, ingresos, y que las personas sean libres de decir cómo gastar ese recurso que reciben de parte del Estado. Eso recién ocurrió con los planes jefes y jefas en el año 2002-2003. ¿Sí? Recién allí rompimos con esa lógica de protección social, de políticas sociales, que transfería mercancía, que transfería bienes, y pasamos a transferir ingresos, recursos económicos. Entonces, de carácter individual supone que el objeto de la política son los individuos, son los ciudadanos, y no la familia o cualquier otra forma de agregación. Que sea incondicional. Hasta acá, siguen siéndolo, todas las políticas sociales tienen el carácter de la condicionalidad. Es decir, que para acceder hay un título de acceso. Si uno reúne las condiciones, accede a ese beneficio. Si no reúne, no accede. ¿Sí? Hasta acá todas las políticas sociales son condicionales y siguen siendo condicionales. Es decir, que para poder ingresar al beneficio de políticas sociales uno tiene que reunir, en algunos casos, es ser pobre, esa condición, en otros casos es estar desocupado, esa es la condición, y así sucesivamente. Hay un montón de condicionalidades, ¿sí? Lo que propone el ingreso ciudadano es que no haya condición. Por varias razones. Primero, la condicionalidad no corrigió el problema de la pobreza a lo largo de la historia de la humanidad, tampoco del país. Segundo, genera lo que se denomina en términos teóricos la trampa de la pobreza. Es decir, que la condicionalidad en la mayoría de los casos establece que yo recibo un ingreso en la medida en que no estoy, ¿sí?, inserto en el mercado laboral formal. Por lo tanto, cuando yo ya no cumplo la condición que dio origen a recibir ese beneficio, lo pierdo. ¿Sí? Entonces, si yo voy a perder este beneficio de política social cuando me inserto en el mercado laboral, cuando me inserto en ese mercado laboral tengo que tener garantía de estabilidad, y no que a los 2 años lo pierda
porque después el beneficio ya no lo voy a recuperar. Y además, tiene que ser lo suficientemente alto el ingreso como para yo dejar el ingreso que estoy percibiendo. Por el caso, supongamos que sea el IFE de 10.000 pesos, es decir, que los sueldos que reciba debieran ser mayor. Porque si no, yo pierdo este ingreso y no tengo garantía nuevamente de que vaya a recuperarlo. Entonces, ¿qué hago? Me sigo quedando con el beneficio, me quedo pobre, la trampa de la pobreza, lo que Tenti Fanfani llama círculo vicioso de la pobreza. Nací pobre, crezco pobre y muero pobre. ¿Sí? Entonces, eso es la trampa de la pobreza. Después, la condicionalidad establece que alguien debe controlar, que alguien debe decidir quiénes son los merecedores y quiénes no de esas políticas sociales. Por lo tanto, hay un coste administrativo muy elevado, un coste burocrático de empezar a controlar quiénes son los que tienen que ingresar a estas políticas sociales, a recibirlo, y quiénes no, y además, una vez que lo reciben, cómo controlamos y cómo hacemos su seguimiento. Entonces, digamos, hay un costo administrativo, que si fuera incondicional, ese costo administrativo ya no existiría. Ahí habría un ahorro importante del Estado para garantizar estos ingresos ciudadanos, por ejemplo. Además, digamos, hay lo que se conoce en términos teóricos como error de tipo 1 y error de tipo 2. ¿Cuáles son esos errores de tipo 1 y tipo 2? Es decir, que cuando yo ejerzo el control desde el Estado, lo que busco con las reglamentaciones que permiten y que establezcan los mecanismos de acceso a esas políticas sociales es que no cobre alguien que no merece cobrar. Es decir, que no ingrese al beneficio alguien que no tiene que ingresar. Ese es el error de tipo 1. A veces ocurre que terminan cobrando gente que no se lo merece. El error de tipo 2 se produce precisamente por estos límites que ante el esfuerzo por evitar que ingrese alguien que no tiene que ingresar, pongo tantas trabas que termino en la mayoría de las veces, digamos, dejando afuera a gente que sí se lo merece, que es el error de tipo 2. Ante esos dos tipos de error, lo que el ingreso ciudadano dice, preferimos el error de tipo 1. Lo que yo razono es al revés. Prefiero que no quede afuera ninguno de los que deberían recibir, a una costa de que reciba algunos que no se merecen. A una costa que reciban algunos que no se merecen. Pero lo importante es que ninguno de los que sí se merecen tener la ayuda y la protección estatal no dejen de tenerlo. Entonces, eso es después, elimina la incondicionalidad, elimina la estigmatización. Porque no hay condición, lo recibe todo. No porque sos pobre, no porque no tenés empleo, porque en este contexto social en el que vivimos, ser pobre y no tener empleo es ser un fracasado. Ni hablar de toda la violencia que a veces reciben, digamos, para poder obtener estos beneficios estatales. Ni hablar encima, si nosotros decimos que en la Argentina hoy hay un 40% de pobres, era mucho menos antes del gobierno neoliberal de Macri, y lo volvieron a subir al 40%, ¿sí? Entonces, si hay un 40% y se protege solamente a un porcentaje menor de ese 40% de pobres, si a mí me sacan y le dan a otro pobre, nadie va a criticar nada, y entonces yo ya no voy a volver a entrar a eso. Y me quedo afuera, me quedo como un paria social, como un excluido social. Entonces, los beneficios que tienen la incondicionalidad es muchos. Por supuesto, hay muchos más. Hay toda una cuestión que Nora abrió al principio acerca de las libertades. Claramente, si yo tengo garantizado una malla de contención, que yo no voy a caer por debajo, porque ya tengo un ingreso, lo que dice la política de ingreso ciudadano es que todos los ciudadanos recibimos un ingreso. Por sobre eso, como no tengo condición, no me lo van a quitar, yo puedo, con la dotación de talento que puedo tener más recursos. Total, no lo voy a perder, porque no hay condicionalidad. Entonces, eso va a potenciar que la gente se meta más en el mercado laboral y que no desincentive el empleo, como dicen algunos. Entonces, eso es una cuestión. Ese ingreso ayudaría a muchas mujeres a no estar tan condicionadas para seguir y permanecer en las esferas familiares o en la esfera íntima, atado al ingreso de sus maridos y aguantando y soportando explotaciones que no debieran aguantar. También tiene un componente de feminismo, ¿sí? Entonces,
Además, digamos, fíjense lo que tiene que ver con la condicionalidad. Y con esto, después en todo caso, tengo mucho más para hablar sobre el ingreso ciudadano y muchos otros aspectos teóricos que no lo puedo dar. Esto exige como condición sí o sí una reforma tributaria estructural. El ingreso ciudadano por sí solo no resuelve todas las desigualdades, por lo tanto no hay que desarticular el estado de bienestar a cambio de este ingreso ciudadano, como dicen algunos liberales que también proponen el ingreso ciudadano. No hay que desarticular, hay que mantener el sistema educativo, hay que mantener el sistema de salud, y no solo eso, sino que además debe, digamos, el Estado estar presente para crear un piso de servicios público necesario. Hay gente que no tiene vivienda, hay gente que no tiene agua potable, que no tiene cloaca, que no tiene servicios básicos mínimos. Por lo tanto, el estado de bienestar no debiera desaparecer, aun cuando se instrumente el estado de... Pero digo, solamente a modo de ejemplo, porque muchas veces se dice por qué el ingreso debiera ser para todos y que de última estaríamos financiando a vagos, ¿no? Esto es una de las críticas, digamos. En todo caso, en las preguntas después, si es necesario, digamos, lo explicamos por qué. Pero fíjense la condicionalidad. La asignación universal por hijo tiene condicionalidad. Primero, no es universal, porque no lo cobran todos los ciudadanos, todos los niños menores de 18 años, no lo cobran todo. Los niños que tienen padres que tienen buenos ingresos no lo cobran, ¿sí? Los niños que tienen padre con trabajo pero que tienen un monto de ingreso menor sí lo cobran, pero lo cobran bajo la forma de asignación familiar, ¿sí? El salario familiar. Y los niños que no tienen, que están en la informalidad sus padres, o que tienen monotributos, digamos, están en la informalidad, sí lo tienen. Que también es una paradoja para discutir en términos jurídicos. El Estado reconociendo la informalidad, la ilegalidad, para darle un derecho legal. Pero más allá de eso, la condición es que uno diría positiva, muy buena, está bien, porque ese es el primer análisis al que uno cae, es que si la familia recibe asignación universal por sus hijos, tiene la obligación de vacunarlos y de mandarlos a la escuela. Y uno se pregunta en esa condicionalidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no lo cumple? ¿Por qué pagaría el niño? Si son los padres los que deciden. No lo vacuna o no lo manda a la escuela. ¿Perdería el ingreso? ¿Dejaríamos que se mueran de hambre? ¿Por qué la condicionalidad? Pero peor todavía, porque hay trabajadores que están insertos en el mercado laboral formal, ¿sí?, que cobran salario familiar, que debajo de un determinado ingreso, algunos no lo cobran, pero algunos sí lo cobran. Lo cobran ellos y no tienen condicionalidad. Cobran salario familiar, pero no se lo obliga ni a vacunar ni a mandar a la escuela. Se lo está condenando al otro por pobre. Y a este otro que está en el mercado laboral formal, no. Pero peor aún, porque si lo mandan a la escuela, cobran escolaridad. Es decir, que reciben un premio. En los últimos años, en el periodo, digamos, del gobierno, no de Macri, sino el anterior, y ahora se le empezó nuevamente a dar como una ayuda para que vayan a la escuela, también a los que reciben asignaciones universales, pero así no empezó. Es decir que, por eso digo que la condicionalidad no resolvió, ya tuvimos demasiado, no resolvió. Yo sé, como dijo claramente Nora, y también lo repitió claramente Miguel, que en América Latina y en países como los nuestros, la implantación de un ingreso ciudadano no es sencillo. No es sencillo hacer una profunda reforma, digamos, tributaria que permita el financiamiento de este tipo de políticas. Pero hay que apuntar a eso. Hay que crear base social para que esto se pueda lograr. Quizás ahora no. Quizás ahora hay que hacer ingresos ciudadanos parciales, como fue la AUH, como fue el IFE, ¿sí? Y es un adelanto positivo, bienvenido sea. Siempre es mejor tener esto porque tiene una cobertura mayor que no tenerlo. Siempre es mejor que haya muchos compatriotas nuestros que resuelvan la problemática del hambre, aunque no le alcance para todo. Pero con eso solo, a mi criterio, no alcanza. Debiéramos ir a futuro, porque a largo plazo lo más probable es que con los algoritmos, con las reformas organizativas y los software, más la robótica,
cada vez haya menos empleo. Entonces, pretender atar con diseño productivista al empleo todas las políticas sociales no sería recomendable a largo plazo para resolver el problema del hambre de la sociedad. Entonces, quizás la mejor forma sería reducir la cantidad de horas, repartir el trabajo que queda entre más gente y aún así tener, digamos, política del Estado para garantizar el ingreso de todos. Lo que se quiere es un mundo en el que todos podamos comer. Como diría la doctrina social de la Iglesia, lo que tenemos que hacer es ampliar el banquete para que todos nos sentemos a comer y no eliminar comensales. Entonces, esa creo que es la necesidad a la que debemos apuntar. Por supuesto, es un camino largo, es un camino difícil, pero tenemos que construir base social para esto. Hay mucho por decir también de la economía social, hay mucho por decir por descentrar el mercado, el consumismo y la mercantilización de la vida, y a pasar a un sistema de cuidado de la vida. Hay mucho por decir, porque quitarle centralidad a la economía, cambiarle la epistemología a la economía, es central. La economía debe servir para garantizar, digamos, la vida, y no la vida para garantizar la economía. Hacia eso también tenemos que apuntar. No va a ser sencillo, no es una tarea corta, es una tarea a largo plazo, pero sin debatir profundamente esto en toda la sociedad, sin crear una base social, probablemente nunca lo logremos. Y hacia eso tenemos que apuntar. Gracias y esperamos las respuestas, la pregunta y los comentarios. Bueno, si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta para nuestros tres oradores. En principio, Miguel, había una pregunta sobre qué números tenías tomados sobre la emisión de este año en base a tu exposición. Si querés hacer un breve aporte con respecto a eso. Yo pido, perdón, la palabra porque, como saben, tengo clase en un ratito y me voy a tener que ir en breve. Y tiene que ver con dos aclaraciones que me parecen, digamos, pertinentes a la luz de lo que se fue diciendo. Una tiene que ver con algo que interpretó Miguel sobre lo que yo dije en cuanto a que una política de ingresos no debería subsumir en ella otros programas, otras políticas sociales. Esto porque se plantea que, bueno, una política de ingresos permitiría ahorrar en todas las otras políticas existentes, y yo me opongo a eso. Yo creo que una política de ingresos no resuelve todos los problemas, y en ese sentido planteaba que puede haber otros acompañamientos como programas de formación, terminalidad educativa, apoyos más específicos según las necesidades de la población, lo cual no quiere decir en absoluto, yo soy una opositora ferviente a las condicionalidades, entendidas como actividades que se tienen que realizar, ya sea de tipo laboral o sociocomunitario, para recibir los beneficios. Estoy totalmente en contra, toda mi vida lo estuve, y creo que lo que hace ese tipo de condicionalidad es poner sobre la persona desocupada o de frágiles ingresos, digamos, toda la responsabilidad de la situación, cuando es una situación, en todo caso, nacional, la que le genera esta condición. Entonces, no, de ningún modo, yo apruebo las condicionalidades, estoy realmente en contra, y lamento que se estén, digamos, volviendo a introducir con tanta, bueno, rapidez en el área de desarrollo social de la nación, ¿verdad? Es un tema que tiene mucha discusión porque también es lo que promueven las organizaciones sociales, que, digamos, tampoco estarían muy atentas a una idea universalista en esto. Bueno, dejado eso de lado, sí, con respecto a lo que plantea Anselmo, todas las políticas sociales tienen requisitos o condiciones de acceso. Ahora, las condicionalidades son estas obligaciones comportamentales para recibir el beneficio, que, como digo, estoy muy en contra. Y lo que sí me parece que deberíamos tomar efectiva nota es que, además de las correlaciones de fuerzas políticas, que, digamos, no están muy a favor de procesos redistributivos en nuestra región, todo lo contrario, en nuestro país tampoco,
si a mí me preguntan, para crear un ingreso ciudadano universal, esto supone abolir, por ejemplo, todo el sistema de jubilaciones y pensiones existentes y de asignaciones familiares. O sea, yo creo que hay que pensar con mucho cuidado los riesgos que significa abolir esa institucionalidad tan, digamos, que ha sido creada a lo largo de tantos, los marcos, las reformas tienen relación con los marcos de institucionalización de las políticas y además con actores. O sea, si el universalismo no tiene actores sociales relevantes que lo defiendan, como es el caso para educación pública, salud pública, mucho menos lo veo para esta agenda, que además significa la desestructuración completa de logros históricos alcanzados por los trabajadores. Por eso yo destacaba lo que veía como muy positivo de la forma en que se implementaron las reformas en la década del 2003-2015, que fue universalizar las jubilaciones. Más del 95% de la población en edad de recibir jubilaciones logró inscribirse en la moratoria y el resto es o porque no les interesa, digamos, es mínimo, es la tasa de cobertura más alta histórica para Argentina y obviamente para toda América Latina. Y con respecto a la asignación universal por hijo, justamente cubre a los trabajadores formales con las asignaciones familiares, tienen más asignaciones familiares los trabajadores formales, cubre a los que están fuera del sistema formal, y la gente con altísimos ingresos tiene una cantidad de exenciones, porque también hay que tomar en cuenta las exenciones impositivas, como en ganancias por hijo, por familia, que justamente compensan las prestaciones más directas. O sea, quiero decir esto, en contra de las condicionalidades y a favor de que las ideas sobre la renta también tienen que tener algún anclaje, o en actores, o con respecto a esa institucionalidad que hoy tenemos. Me parece sumamente, como por decir, que hay que tomar muy en serio cuando pensamos en la abolición de las instituciones existentes. Y esto, bueno, puede sonar conservador, pero bueno, estamos hablando de más de 100 años de construcción de una institucionalidad, que por eso digo, quizás se la pueda ampliar, universalizar, pero no simplemente abolir, digamos, con esta idea del ingreso ciudadano universal. Digo, cosas para tener como en cuenta en esta discusión que, bueno, son mis posiciones. Solo para el registro, para que antes de que se vayan ahora, no estaba discutiendo, lo reafirmé a lo que dijo, no hice un señalamiento contrario, por ahí me expresé mal, pero acuerdo plenamente, no estaba poniéndote en otra posición, para nada. Era reafirmación. Bueno, si hay alguna pregunta más y si no, Anselmo, ¿qué te parece si vamos cerrando? Bien, sí, comparto lo que decía recién Nora, digamos, ¿no? Decía por ahí, yo creo que también algunas veces, digamos, algunas institucionalidades hay que modificarlas y no por existente. Hemos tenido políticas muchas veces de agregación, ¿sí?, a lo que estaba y que tampoco ha corregido las desigualdades, pero está claro que no se puede tirar por la borda, digamos, las institucionalidades que se vino construyendo durante muchos años y que de una u otra manera esto sirva también de un tiempo de sostenimiento hasta que las correlaciones de fuerza, el impulso de la sociedad, esto sin correlaciones de fuerza que lo justifiquen, sin organizaciones sociales que lo lleven adelante, no se podrá hacer. Digamos, ¿no? Es simplemente quedará como una buena teoría y no más que eso, la del ingreso ciudadano o la renta básica universal. Pero digamos que es un camino al que hay que ir para ir evitando las condicionalidades, porque los costos administrativos que implican, digamos, las descargas impositivas, los costos administrativos que determinan quién ingresa, quién no, porque no es para todos, digamos, son elevados y muchas veces también generan deformaciones en la estructura burocrática del Estado. Me parece que eso también es un tema que hay que desarrollar. Pero comparto, digamos, lo que las estrategias, y esto en definitiva la diferencia simplemente es, digamos, en términos de
cómo llevar adelante o cómo tener esta estrategia a futuro. En el corto plazo está claro que las políticas sociales, digamos, como el IFE, está claro que como la asignación universal por hijo, está claro que esta casi universalización de, digamos, de la jubilación es importante. Todos sabemos que la mayor parte de la población, como se dice, es pobre y la mayor parte de la población son niños. Por lo tanto, la mayor parte de los pobres son niños. Entonces, tener una política que primero privilegie a los niños siempre es importante. Por eso, siempre desde mi posición apoyamos y apoyé, digamos, la asignación universal por hijo. Insisto que tiene esas dificultades, que no es totalmente universal, pero que en algún momento se tendría que ir avanzando. Esto sin una reforma tributaria no se puede seguir avanzando tampoco. La idea no es que los ricos reciban, digamos, porque eso es un debate que no lo hemos dado en términos de las libertades, qué significa esto para la libertad liberal, la libertad, digamos, republicana, la teoría de la justicia, pero que, digamos, lo que digo es que el hecho de que reciban no significa que se van a quedar con esos ingresos, sino que la transferencia es para no estigmatizar a todos los miembros de la sociedad, pero está claro que los ricos en una reforma tributaria tienen que pagar muchísimo más que lo que reciben. Por lo tanto, digamos, ahí se justificaría del por qué reciben. Bueno, porque aportan muchísimo más que lo que reciben y que lo que aportan muchísimo más es lo que sirve para sostener al resto. Así que bueno, nada, agradecer la participación de todos y todas, agradecer profundamente la participación de Nora y de Miguel. Ojalá podamos volver a encontrarnos y seguir debatiendo estos temas u otros que les parezcan interesantes a ellos, seguir abriendo estos ámbitos de debate para que todo el mundo pueda, digamos, también, por supuesto estamos abiertos a gente que hoy está a lo mejor escuchando la charla, si en algún momento nos quiere proponer algún tema que para discutir y debatir, y si alguno de ellos quiere ser partícipe de estos ciclos de charla, que también nos manden tanto a mí o a Carla y lo iremos organizando. Así que nada, feliz de poder debatir estos temas, feliz de poner en cuestión estos temas, la viabilidad o no, el tiempo lo dirá. Pero lo importante es que, digamos, tenemos que, es el rol que tenemos todos los universitarios, es el rol que tenemos los intelectuales, como diría Bourdieu, digamos, ¿no? Es decir, todo intelectual tiene la obligación de develar los mecanismos ocultos de la dominación social, y allí donde uno visualiza que existe mecanismo de dominación social que va en desmedro de los más, digamos, desprotegidos de la sociedad, tenemos la obligación de denunciarlo, la obligación de decirlo, so pena de ser condenado por abandono de persona, por no decir nada cuando hay alguien que necesita que nosotros levantemos la voz en nombre de ellos. Así que esa es nuestra tarea y hacia eso apuntamos. Muchísimas gracias a todos y todas nuevamente. Anselmo, había una última pregunta de Gregorio Anderson en el chat. No sé si querés contestarla porque está dirigida a vos. A ver, no lo leí yo, ¿me lo repetís vos? Sí, ya te lo leo. Dice, en este marco existe la posibilidad de articular política pública más universal en la Argentina, que viene si quedara una población económicamente activa sin trabajo por fuera de los dos sectores mencionados, menores y jubilados. ¿Qué les costará incorporarse al mercado formal de trabajo? Mire, el debate sobre el ingreso ciudadano no es un debate nuevo, no es es un debate que está en el mundo hace muchos años, es un debate que llegó a la Argentina. Yo accedí por primera vez, digamos, a través del grupo del CIEP, que hay alguien que yo respeto mucho, que es Corina Rodríguez Enrique, pero al mismo tiempo también, digamos, los primeros que lo introdujeron fueron Rubén Lobolo y Alberto Barbeito, ¿sí? Así que hay un libro del año 95 que se llama Contra la Exclusión, hay otro libro que se llama Renta Básica. Allí en Contra de la Exclusión, Alberto Barbeito plantea los mecanismos de reforma tributaria y los mecanismos de financiamiento, digamos, de las políticas sociales. Es claro que los ricos evaden impuestos, es claro, como dijo Nora, que eluden impuestos, es claro que tienen gran parte de su riqueza en paraísos fiscales, y es claro que también tienen un ejército de contadores para no pagar impuestos, y que a veces resulta dificultoso, digamos, que el Estado recaude para poder financiar este tipo de política. Tampoco sabemos, yo no voy a hacer futurología de cómo va a terminar la economía después de la pandemia, pero digo, insisto que estos son temas para
para seguir debatiendo y es un camino a largo plazo y ojalá podamos instrumentarlo en algún momento. Los impuestos son a la grande fortuna, ojalá no hubiese sido una propuesta solamente por única vez, sino que hubiese sido un impuesto que se quede, como pasa en los países europeos, el impuesto a la grande fortuna. También debiera haber un impuesto a la herencia, como dice Piketty, porque la herencia es el principal elemento que justifica la diferenciación entre ricos y pobres. Es mentira la teoría que sostiene la meritocracia. Si partimos, digamos, a 300 metros de alguno, es muy difícil que lo alcancemos, porque quienes tienen, entonces no da lo mismo nacer en una villa que nacer en Puerto Madero. Está claro que hay diferencia, y esas diferencias no se explican por el mérito de los que nacieron allí, sino que se explican por la acumulación de riqueza que hubo anteriormente, y esa acumulación de riqueza se explican por políticas económicas que hubieron anteriormente. Por lo tanto, si no hay una reforma tributaria, si no hay un impuesto a la riqueza que al menos nos iguale en el punto de partida y que después la dotación de los talentos de cada uno marquen diferencia, digamos, no va a ser posible tener una sociedad al menos un tanto más equitativa, al menos un tanto más justa. Digamos, no puedo aventurar el futuro, no soy futurólogo, ojalá tuviera, digamos, la bola de cristal que me permita, digamos, pero bueno, quien cree en el mundo esotérico está bien, no es mi fuerte, pero por eso digo que lo que uno puede decir simplemente es, digamos, las cosas que uno fue estudiando e investigando hasta el momento. Así que nada, si no hay más preguntas, entonces ahora sí, muchísimas gracias a todos y todas. Esto se va a subir, este video se va a subir en la página web de la universidad, así que si alguien quiere nuevamente mirar lo que acá se discutió o lo quiere compartir con otro, bueno, puede ingresar después en la página. Supongo yo que va a llevar unos días hasta que lo podamos subir, pero va a estar en la página de la universidad. Sí, cualquier consulta también queda abierta la casilla del ciclo de charlas que se las dejé ahí en el chat, por si quieren hacernos llegar alguna inquietud, más que nada a los expositores. Muchas gracias a todos por participar. Hasta luego. Que anden bien. Muchas gracias. Chao, Miguel. Chao. Saludos a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Felicitaciones por la Chao, charla. chao. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Vamos a verlo. Estamos quedando poco, Dani. Sí. Anselmo, ahí está Patricia Pastor. A ver. Daniel. Me está saludando. Una amiga de Formosa, así que lo saludo especialmente a ella porque es una amiga de allá, que ha tenido la suerte para nosotros también de conocer Viedma, que queda pendiente, como es geógrafa además y es docente de la Universidad de Formosa, queda pendiente en mi próximo viaje para allá, que me haga conocer Bañado de las Estrellas, que es un pecado para un formoseño que no lo conozca. Así, te vamos a esperar acá, te vamos a ir a buscar ni bien termine la pandemia, te vamos a ir a buscar, Anselmo. Y vamos a volver a Viedma, porque estuvimos pensando que seguramente se va a complicar mucho el tema de la salida del país, por más que aflojemos con el aislamiento, al exterior se va a complicar, así que una gran oportunidad para hacer turismo en Patagonia. Y vamos a volver a pasar por ahí con un nuevo grupo de estudiantes, porque yo fui a Viedma con un grupo de estudiantes en ese momento, y bueno, Anselmo, Enrique Fábregas nos abrieron las puertas, la verdad que me ayudaron muchísimo para que yo pudiera llevar ese grupo de alumnos a conocer la Universidad de Río Negro. Muchas gracias. Muchas gracias, y te esperamos por acá cuando quieras, ¿sí? Y cuando vayamos, iremos para conocer allá. Bueno, gracias, chao. Adiós. Bueno, Néstor, ya la casa está hecha en la boca, así que puede ir cuando quiera. Hay dificultades de conectividad porque 20 minutos antes me tuve que venir para acá porque se me cortó internet. Uy, capataz. Ahora que ya terminé me puedo volver, tranquilo. Pensé que ya habías terminado y te habías vuelto. Acordate de pagarle, Anselmo.
Acordate Sí, de sí, a la me gente. están reclamando el pago porque me dicen, che, te echamos, se desaparecieron, la camioneta no está, viste, bueno, qué sé yo. Nos Che, vemos, gente, muy bueno, Anselmo, la verdad, 10 puntos, ¿eh? Bueno, Muy lindo, buenísimo. Lástima, llegué tarde y no escuché a Nora, pero escuché a Miguel y te escuché a vos. Queda grabado, así que después te Queda paso grabado. el link. Bueno, Muy bueno y muy interesante y muy claro, che. bueno, gracias, che. Abrazo, cuídense. Nos Muy lindo. vemos, cuídense. Gracias, Carla. Nos vemos mañana en algún momento. Volvé tranquilo. Millón de gracias. Sí, ahora me vuelvo. Ahora me tomo un matecito con Santi y me vuelvo. Chao. Nos vemos, gente. Chao. Chao, hasta mañana.